Hola hermanos, fecha triste después del fraude electoral en Venezuela, pero como aviso en el título, Cuba no es Venezuela y el plan que seguimos elimina la posibilidad de que el régimen cometa fraude electoral en el momento en que lleguen elecciones libres. Esto que voy a explicar, lo explico aunque no debería. Lo óptimo sería no explicarlo, pero ya que va a quedar meridianamente claro en el documental que va a emitir la CNN, el domingo 18 de agosto, donde, como decía ayer o anteayer, participo junto a otros 19 líderes mundiales hablando de lo preparado para el futuro inmediato en Cuba, puedo decir algo importante, pero que pido, demando, ruego, que pongáis el interés de intentar entenderlo. Va desde el principio hasta el final. Y aunque parece que estoy avisando, yo juego con la base de que cualquier cosa que yo digo, como antes ha trabajado sobre ella, los servicios de inteligencia del régimen ya lo conocen. Entonces no es que yo descubra algo que ellos no hayan descubierto ya. El tema es no que lo impidan, sino que lo asuman desde una perspectiva en la que tenemos que trabajar con inteligencia para que no pase lo que pasa en Venezuela, que por saltarse pasos e ir directamente a la convocatoria de elecciones, ahora, más que posiblemente y después del revuelo de los primeros tiempos, los venezolanos tengan que aguantar como mínimo 6 años más. Y además, con un régimen que ya está respaldado desde el primer momento por Cuba, por Rusia y por China. Lo de Cuba es lo de menos, pero Rusia y China son dos potencias que van a dejar a Estados Unidos en la Unión Europea sin fuerza para presionar, ya que cualquier bloqueo hacia los tiranos venezolanos será compensado por las ayudas o por los intercambios de Rusia y China. Luego han corrido mucho para ahora esperar 6 años. Nuestro plan es totalmente distinto y veréis cómo al final no perdemos tiempo, sino que lo ganamos. Pero os pido, os demando, repito, que necesito vuestra atención intentando entender lo que voy a decir y sobre todo escuchando desde el principio hasta el final. Porque lo del principio no os va a gustar. Pero es que lo del principio no termina hasta que no acaba lo que voy a decir. Siempre he hablado de un gobierno de transición. Y siempre he hablado de un gobierno de transición constituido por la suma de elementos con ministros del Partido Comunista de Cuba y con ministros para el gobierno de transición de Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Un movimiento claramente creado como oposición al régimen. Ese gobierno de transición, para que se pueda constituir, tiene que partir de dos premisas. Pero ojo, vuelvo a repetir, escuchad hasta el final. La premisa para que lo acepte el régimen cubano, como vais a comprobar en el documental de la CNN del 18 de agosto, es que partamos de dos cosas. Repito, escuchad hasta el final. Tenemos que garantizar la impunidad de los elementos del Partido Comunista y tenemos que comprometernos a que puedan salvaguardar toda su riqueza, toda su fortuna escondida en el exterior, sin arrebatársela y dejándoles fuera de cualquier responsabilidad penal. Si ellos asumen el régimen, el gobierno de transición, nosotros
somos admitidos a participar de ese gobierno de transición con capacidades ejecutivas, siempre y cuando garanticemos la impunidad y la salvaguarda de sus intereses, de su riqueza económica, la suya, la personal. Pero a cambio, estando en el gobierno de transición, podemos empezar a ejecutar todo el plan de reconstrucción de Cuba porque nosotros sí tenemos la capacidad de atraer inversión, de crear seguridad jurídica y, por tanto, de comenzar a mejorar inmediatamente la ayuda al pueblo, desde la entrega de ayuda humanitaria hasta todas las adopciones de medidas que mejoren las condiciones sociales y económicas de cada una de las personas que viven en Cuba o que quieran regresar en Cuba. Y por otro lado, podemos garantizar desde el gobierno, igual que les garantizamos la impunidad, igual que les garantizamos la salvaguarda de sus riquezas, podemos garantizar el fin de la represión, lo que conlleva la eliminación de todas las sanciones penales derivadas de no estar de acuerdo con el régimen y que para muchos cubanos significa cárcel. Es decir, habría una liberación inmediata de los presos políticos y habría un absoluto fin de la tiranía, de la represión y de las trabas para expresar, para opinar, para reunirse, para pensar, para ser ciudadanos. Luego, ¿qué hacemos para constituir el gobierno de transición? Dos cosas aparentemente imposibles de admitir: su impunidad y la salvaguarda de sus riquezas, pero a cambio podemos inmediatamente iniciar el proceso de reconstrucción, de mejora de las condiciones de vida del pueblo cubano y eliminar todas las sanciones penales, por lo tanto, contemplando la liberación inmediata de todos los presos por cuestiones políticas o de pensamiento. Esto es lo malo y esto es lo bueno, pero esta es la posibilidad de generar el gobierno de transición. Una vez que se ha generado el gobierno de transición y que ya están mejorando las condiciones de vida y eliminándose la represión, sabemos que por ahora tenemos comprometida su impunidad y la salvaguarda de sus riquezas. Perfecto, pero así llegamos a la convocatoria de elecciones libres. Ahí, en ese momento, el gobierno de coalición, el gobierno de transición, convoca elecciones libres. A esas elecciones libres se pueden presentar el Partido Comunista, miembro del gobierno de transición, Cubanos Unidos, miembro del gobierno de transición, y cualquier otro partido político proclive al régimen u opositor que quiera presentarse. Y ahí, ¿quién garantiza el conteo para evitar el fraude en el recuento, como ha sucedido en Venezuela, por empezar por el paso 2? Lo garantiza el gobierno de transición, que es el que convoca las elecciones, de quien depende el Consejo Nacional Electoral, y por tanto se imposibilita el fraude. Nosotros estamos presentes en el conteo. Nosotros somos tanta autoridad como el partido que está con nosotros a la hora de validar el resultado electoral. Nosotros disponemos de todos los medios de control del día electoral, de las actas, de las urnas, de la conformación de las mesas, del recuento. No hay posibilidad de fraude. Y conforme a esos resultados reales, se constituye la asamblea nueva, la asamblea democrática. Y esa asamblea democrática es el poder legislativo. Ese poder legislativo crea todas las leyes que permitan ejecutar todos los planteamientos que cada uno de los partidos ha presentado ante el pueblo en el periodo electoral. Y por eso han elegido a tantos diputados de este partido, a tantos de este otro, a tantos de este otro, en función de los votos obtenidos por cada uno de los partidos. Y se crean leyes conforme a la voluntad soberana del pueblo. Esas leyes implementan los mecanismos de generar, a su vez, un poder judicial independiente del Ejecutivo y del Legislativo. Y ese poder judicial, al ser independiente, al no depender
como ahora, del poder legislativo y del poder ejecutivo, crea leyes. Y esas leyes retomarán las condiciones y las consideraciones acerca de la impunidad que se prometió para conformar el gobierno de transición y sobre las características jurídicas que permitan la recuperación de los bienes expoliados al pueblo cubano y puestos a nombre de sociedades de los antiguos jerarcas. Ese es el momento de trabajar sobre aquella impunidad y sobre aquella salvaguarda de la riqueza escondida por los gerifaltes. ¿Entendéis el procedimiento? El procedimiento es ceder para conformar el gobierno de transición y así poder ser operativos para mejorar las condiciones de vida del pueblo cubano. Convocar entonces elecciones libres como gobierno de transición donde se permita la presentación de todos los partidos, desde el Partido Comunista a todos los partidos opositores, y controlar el recuento. A partir de los resultados reales se establece una asamblea proporcional. Esa asamblea es el poder legislativo y ese poder legislativo entre sus leyes crea las leyes para generar el poder judicial. Y ese poder judicial retoma la consideración de aquellos conceptos de impunidad o de salvaguarda de la riqueza expoliada. Y al mismo tiempo se conforma el poder ejecutivo, es decir, el primer gobierno democrático, que será constituido por la fuerza más votada entre todas las fuerzas que se presentaron a las elecciones después de un recuento donde no hubo fraude porque estaba controlado por el gobierno de transición participado por una fuerza opositora que es Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Al final, el resultado de esto, paso 1, gobierno de transición, paso 2, elecciones, paso 3, constitución del Poder Judicial, de la Asamblea y del Gobierno democráticos, tenemos un resultado que ningún país ha seguido en América para lograr la democratización. No nos vamos al paso 2 directamente, a la conformación o a la convocatoria de elecciones, porque entonces pasa lo que pasa. Lo que acabamos de ver que pasa en Venezuela era previsible. Nos vamos a la constitución de un gobierno de transición y ese gobierno de transición se puede constituir, como veréis en el documental de la CNN del 18 de abril, donde hablo conjunto con 19 líderes, incluidos líderes cubanos, incluidos líderes chinos y rusos, y por supuesto norteamericanos y europeos, y autoridades económicas y autoridades judiciales, para que veáis cómo el proceso secuencial aparentemente lento al final lleva a ganar tiempo. Porque ahora, ¿qué ocurre con Venezuela? 6 años esperando. ¿De qué sirvió correr tanto? ¿De qué sirvió todo lo anterior de Guaidó? No sirvió de nada. Porque hay que involucrar a los que tienen el poder, y el poder no lo sueltan mientras no tengan claro que se les admite la posesión de sus riquezas, la garantía de que ellos y sus familiares van a disfrutar de ellas y de que están exentos de responsabilidades penales. Eso para constituir el gobierno de transición. Con ese gobierno de transición se llega a las elecciones, se garantiza el control del recuento y se establece una asamblea, poder legislativo, capacidad de generar leyes, se constituye un poder judicial, capacidad de interpretar las leyes y hacer que se cumplan, y el poder ejecutivo, el gobierno democrático que ejecuta el conjunto de las acciones de la nueva República Democrática. Ahí es cuando se retoma, por una consideración de el Poder Judicial independiente y conforme a leyes establecidas en base a la voluntad popular, se retoma el tema de la impunidad y el tema de la salvaguarda de los bienes expoliados al pueblo. Pero vamos a trabajar un poquito con inteligencia. ¿Y por qué lo digo que debería callármelo?
Porque algunos no hacéis el esfuerzo de querer entender el proceso completo y os dejáis llevar no por los que no lo entienden, sino por los que no quieren que lo entendáis, porque ellos viven bien mientras vosotros vivís mal. Los declarados del régimen y los que os creéis que son oposición y son un fraude a la oposición porque viven gracias al régimen.